Bueno, si queréis me presento un poquito y os cuento mi trayectoria para que entendáis después por qué os traigo este caso de retraso madurativo, para evaluar un poquito entre todas su lenguaje y su desarrollo evolutivo en general. ¿Por qué os digo esto? Porque a mí, cuando nosotros hablamos de la logopedia, aunque hablamos de una forma muy específica del lenguaje y de comunicación, en el fondo el logopeda tiene que tener una visión general del alumno, ¿no? Y una visión, ¿por qué? Porque no trabajamos solos, porque trabajamos en equipo, bien porque estemos en un gabinete, bien porque estemos en un cole con un equipo de orientación, con un equipo de tutores, ¿no? de maestros o maestras. Y nosotros tenemos que tener una visión muy amplia de lo que es el desarrollo evolutivo general de nuestros alumnos, ¿no? Soy logopeda, la verdad es que me siento logopeda, hice hace varios años la diplomatura de logopedia, después ya hice magisterio por audición y lenguaje y he trabajado en la parte de la logopedia clínica durante bastantes años. El caso que os traigo hoy para compartir con vosotras es un caso de atención temprana, cuando estuve trabajando como logopeda en atención temprana. Y ahora mismo soy la responsable de un aula de autismo de un centro público, ¿no? De la Comunidad de Madrid. Un trabajo totalmente diferente a lo que hoy os presento, pero bueno, un trabajo también muy, muy interesante, ¿no? Les decía antes a vuestras compañeras que cuando trabajamos logopedia, cuando trabajamos lenguaje, es muy, muy importante la formación a nivel neuropsicológico y la formación sobre todo en lo que es la adquisición y desarrollo del lenguaje evolutivo normal, entendedme la palabra normal, ¿vale? Si no conocemos la adquisición del lenguaje normalizada, es muy difícil que luego podamos distinguir qué es un retraso, qué es un trastorno, que son pues, unas simples o no dislalias evolutivas. Entonces, hoy traigo un caso un poquito difícil, pero con la idea de que también nos vayamos con la reflexión de sin saber el patrón evolutivo normal es muy difícil que después distingamos pues, qué está dentro o no de la patología, ¿vale? Empiezo siempre con un poquito de teoría. Es un caso de hace bastantes años, pero me gusta traerlo porque es de los casos que quizá de los que más evolución he visto y de los que más he aprendido como logopeda, tanto de los equipos de orientación que nos ayudaron, como del hospital con el que nos coordinábamos muy bien, porque era un caso muy difícil que luego derivó, luego os explico un poquito, en una discapacidad intelectual. Pero en el caso, cuando lo traemos, ahora mismo es un retraso madurativo. ¿Vale? Está diagnosticado porque tiene 4 años, luego os lo voy a explicar, y en ese momento viene como un retraso psicomotor con mayor afectación, se supone, en el área del lenguaje, se supone porque luego le vamos a ver un poquito. Quería dejar un poquito claro, aunque seguro que algunas esta noción ya la tenéis clara, lo que es el retraso psicomotor, lo que implica. Cuando nos viene un informe en la Comunidad de Madrid, os digo en la Comunidad de Madrid porque no en todas las comunidades viene con la misma nomenclatura, cuando nos viene un informe del hospital, normalmente cuando tenemos un niño que suele tener alguna dificultad de lenguaje, nos suelen aparecer diagnóstico, retraso psicomotor con mayor afectación en tal área, ¿vale? En los dictámenes, ¿no? o a nivel educativo suelen aparecer o suelen diagnosticarse, ¿no? como retrasos madurativos hasta más o menos los 6 años, donde ya después, a partir de los 6 años, que coincide con el cambio de etapa de educación primaria, ya se suele hacer una nueva valoración para ver pues, si es un trastorno del lenguaje, si puede haber una discapacidad intelectual, ¿vale? Pero hasta los 6 años es un diagnóstico que se llama provisional, donde los logros de desarrollo de un determinado niño durante los primeros 6 años de vida pues aparecen como una forma más lentificada, ¿vale? O cualitativamente alterado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos a lo mejor niños que tienen a lo mejor una edad de desarrollo de, imaginaos, 3 años, ¿no? 36 meses, pero podemos ver que en algunos casos hay un retrasito como de 6-8 meses en el desarrollo evolutivo general. A lo mejor no es este caso, porque este caso tiene un desarrollo más tardío en general en todo, pero lo que es un retraso evolutivo normal, un retraso psicomotor o un retraso del desarrollo con una alteración básica, pues puede rondar entre los 6-8 meses, ¿vale? de alteración. Una vez que pasa esa alteración, o una vez que el niño va avanzando en edad, y vemos que la evolución es más lenta, sí que tendríamos que valorar
otro tipo de trastorno. Y lo vamos a ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque vais a ver que en las escalas de desarrollo, si tenéis la posibilidad además de descargaros alguna escala de desarrollo evolutivo, van tipificadas de 0 a 6 meses, de 6 en 6 meses, porque se da ese margen de desarrollo a los niños. 6-8 meses de retraso, si no hay patología asociada, no es un retraso importante. Cuando ya pasamos a 10-12 meses, 8-10-12 meses, ¿no?, de alteración en el desarrollo general, tenemos que valorarnos qué es lo que está pasando, ¿vale? Siempre que no sepamos que hay algo asociado. Mirad, cuando en el informe os aparece retraso psicomotor, la palabra psicomotor nos viene enseguida a la cabeza la adquisición motriz, el patrón motriz, pero no solo un retraso psicomotor, un retraso madurativo, no solo implica un retraso psicomotor de lo que es la motricidad gruesa y fina, no. A lo que hace mención es también al ritmo de aparición de otras habilidades, para comunicar, para jugar, para resolver problemas apropiados a su edad y que van a acompañarle seguramente en su desarrollo evolutivo y además en su aprendizaje. Mirad, es verdad que en la etapa de infantil, de 3, el segundo ciclo de educación infantil, sobre todo de 3 a 5 años, damos un margen para ver un poquito la evolución. Damos un margen, pero como logópedas también, o como profesionales de la educación o de la clínica, tenemos que ver si ese retraso puede repercutir de forma importante en la adquisición básica del lenguaje y de la comunicación y posteriormente en las dificultades que pueda haber en el aprendizaje de la lectoescritura, porque esta etapa de desarrollo es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos una labor preventiva fundamental, ¿vale? Y en esta etapa, aunque es verdad que hay que esperar y hay que valorar a los 6-8 meses, es muy importante que tengamos en el momento que nos viene un informe además de un retraso psicomotor, ojo, ¿vale? Porque ya es un informe médico, porque ya habrá un informe psicopedagógico y porque hay que valorar a qué se debe ese retraso, ¿vale? Si ha habido alguna dificultad en el parto, si ha habido alguna dificultad de desarrollo, si hay alguna alteración genética. Vais a ver que después, ahora lo vais a ver en un informe, cómo cualquier patrón alterado puede afectar a un aprendizaje normalizado, ¿vale? Mirad, en otras ocasiones el retraso es solo evidente en un área específica y os puede aparecer en un informe. Mayor adquisiciones posturomotrices, puede ser un retraso psicomotor con mayor afectación del área del lenguaje comprensiva, con mayor afectación del área del lenguaje expresiva, ¿vale? Pero siempre va a aparecer como retraso psicomotor o como retraso madurativo. Discapacidad intelectual, os lo voy a pasar porque vais a ver que este caso después, una vez que se hizo la valoración, efectivamente no era simplemente un retraso madurativo. Lo traigo muchas veces porque vais a ver cómo retrasos madurativos importantes después nos dan pistas para pensar que puede haber algo más serio detrás de un desarrollo atípico. Pero no me voy a parar hoy en esto. Mirad, os voy a presentar a un alumno de 4 años 4 meses, en este momento estaba en un centro de atención temprana, ¿vale? Que nos llega como un retraso madurativo, ¿no? Como un diagnóstico de retraso madurativo. Yo recojo la información que os traigo, aspectos biológicos y de salud, recojo lo más importante de su informe, tanto clínico como educativo, ¿vale? El caso que os presentamos es un centro de atención temprana. Yo en ese momento soy la logopeda, pero él recibe estimulación de la psicóloga, psicomotricidad y logopedia, 2 sesiones, ¿vale? Según ya el informe de neurología del hospital, su juicio diagnóstico es sospecha de retraso psicomotor, ¿veis? Con especial afectación en el área del lenguaje. Cosas que yo creo que son importantes a la hora de una recogida de información como profesionales del lenguaje. Intervenido de vegetaciones recientemente, las pruebas auditivas y neurológicas en ese momento no tienen hallazgos aparentes,
Esto es importante, sabéis que cuando hay un retraso del lenguaje, lo primero que hacemos es derivar a otorrino, aunque pensemos que escucha, aunque pensemos que oye, de verdad lo primero es derivar a ORL. Cualquier mínimo retraso del lenguaje siempre auditivo, ¿vale? Ya en el hospital, como además hay un retraso importante, ya le hacen sus pruebas neurológicas. En ese momento está pendiente de estudio genético por antecedentes familiares de discapacidad intelectual. Al principio nos dice la familia que no hay antecedentes, pero luego sí que sabemos que hay un tío por parte del padre que sí que tiene discapacidad, pero en ese momento la familia todavía no está en disposición de aceptar diagnóstico, ¿vale? En ese momento también usa lentes de contacto. Importante porque tenía una hipermetropía importante. Mirad, sobre historia personal, aspectos biológicos y salud que a mí me parecen importantes para recoger. La familia está compuesta por el papá, la madre y una hermana pequeña de 5 meses. Según refiere la familia, os decía antes, no existen antecedentes familiares importantes, excepto un tío con discapacidad intelectual, que sí que creemos que es importante. Ellos en un primer momento no le dan demasiada importancia. Una familia implicada, preocupada en proceso de aceptación, no de adaptación, es de aceptación del diagnóstico de su hijo mayor. Mirad, cosas que a mí me llaman la atención y que os tiene que también llamar la atención a vosotras cuando os llega un caso. A nivel motor comienza a andar de forma tardía 18 meses, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber aquí? Más o menos cuando aparecen, cuando normalmente empieza la deambulación, ¿no? A mí me parece un poquito tarde, este niño no ha gateado, además es una forma de andar, o sea, un patrón motor muy alterado, ¿vale? Mirad, siempre que lo motor está muy alterado, sabéis que el lenguaje es el último hito de adquisición, y entonces hay que estar muy pendientes, no tanto por el gateo, sino por qué esa forma de andar tan tarde. Bien por sobreprotección, bien porque hay algo neurológico, hay que observar, ¿vale? Y hay que preguntar. En lo que respecta a alimentación, presenta dificultades en el cambio a sólidos. Es un niño muy selectivo con la comida, los olores, las texturas. Le cuesta mucho masticar, es muy lento y se cansa. Esto a mí también me llamaba mucho la atención. Era el primer hijo y entonces la familia pensaba, bueno, pues que también era una sobreprotección, pero los niños de forma normal no son tan selectivos, te pueden gustar unas cosas más o menos, ¿vale? Y además tenía muchas dificultades de masticación que vais a ver por qué después en el vídeo que os voy a poner. Lo que es en autonomía básica necesita mucha ayuda, estamos hablando ya de un niño de 4 años, 4 meses, para el aseo vestido y desvestido. Es lento, le cuesta mucho abrochar, abotonar. A nivel de desarrollo del lenguaje, las primeras palabras aparecen de forma muy tardía, casi a los 3 años. Esto es un indicador muy significativo, ¿vale? Porque ¿cuándo creéis que aparecen las primeras palabras en el desarrollo del lenguaje? Año. ¿No? A partir de los 12 meses, 14, bueno, hay niños que aparecen a los 15, pero es que ya con 24 meses tenemos niños que ya unen 2 palabras, mínimo. Entonces, claro, las primeras palabras casi a los 3. Le describen como un niño tímido que se comunica poco y que tiende a jugar solo. Vale. Como historia escolar, para recoger datos, me parece interesante que tengamos en cuenta que él es un niño que ha estado en escuela infantil desde los 14 meses, es decir, no hay una falta de estimulación que podamos sospechar y digamos, bueno, pues es que a lo mejor es un niño muy protegido, no, ¿vale? Allí ya le comentan que no parece seguir los patrones evolutivos normales para un desarrollo. Le recuerdan como un niño muy pasivo, llora mucho, le cuesta calmarse, dificultades con las comidas, muy selectivo con los juguetes y con los adultos. 3 años escolarizado en un centro público, con un periodo de adaptación muy largo y costoso. Y ya en el segundo curso de educación infantil ya está derivado para valoración del equipo de atención, de orientación, ¿vale?
¿Por qué? Porque ya viene con ya es un niño que incluso atención temprana podía haber valorado antes. Seguramente pues no ha dado tiempo a valorarle, en ese momento no dio tiempo a valorarle, pero este niño ya sabíamos, había una sospecha muy grande de que había un retraso muy importante a nivel de desarrollo. Mirad, el periodo de adaptación al cole fue muy costoso, pero el periodo al centro de atención temprana fue prácticamente de 1 año. Era un niño que lloraba mucho, no se calmaba, era muy difícil trabajar con él en el aula, en el aula y en sesión individual. Un niño con mucho apego, con muchas inseguridades. Eso también lo da algunas dificultades de comprensión que vais a ver y dificultades del lenguaje para expresar. Mirad, a nivel de desarrollo general, en aspectos motores, tiene grandes problemas de coordinación dinámica general, le cuesta correr, saltar, alternar pies subiendo y bajando escaleras. La lateralidad en ese momento no está definida, es normal también, porque con este retraso evolutivo general, pues sospechamos que la lateralidad no tiene por qué estar definida. Muy lento en movimientos, excesiva rigidez, que lo vais a ver, y una falta de coordinación visomanual que llama la atención. Y después de estas dificultades a nivel de motricidad gruesa, pues las dificultades en motricidad fina también son llamativas. Picar, recortar, ensartar, dibujar, tiene muchas dificultades. Mirad, aquí me centro un poquito más en el área de logopedia, ¿vale? En aspectos comunicativo-lingüísticos, lo que nosotros consideramos prerequisitos básicos del lenguaje, lo que son las capacidades previas, ¿no?, que valoramos, a la vez que podemos valorar lenguaje. Esto es importante. Cuando nosotros valoramos lenguaje, no solo valoramos cómo habla, cómo expresa, qué comprende, sino también hay una serie de prerequisitos que son muy importantes. Cuando hay un retraso, los prerequisitos suelen estar bastante alterados. Entonces, a nivel atencional le cuesta fijar mucho la mirada, el contacto ocular, lo que llamamos contacto ocular, ¿vale? Fijarse en el interlocutor. Se mantiene en el momento en el que estamos en 4 años, 4 meses, se mantiene sentado en actividades de mesa. Hola, buenas tardes. Y puede mantener la atención en una actividad durante periodos cortitos. A veces presenta, lo vais a ver ahora en el vídeo, una atención muy rígida, muy selectiva, y es muy complicado cambiarle de actividad. La discriminación auditiva de sonidos familiares, de sonidos del día a día, onomatopeyas, sonidos de transporte, sonidos de animales, etcétera, aparentemente es correcta, pero en ese momento, con 4 años, 4 meses, no puedo valorar la discriminación auditiva, por ejemplo, de fonemas, que ya en esta edad es fácil valorarlo, debido principalmente a su nivel de desarrollo psicolingüístico. Tiene un nivel de desarrollo tan bajito que no podemos valorar este aspecto, aunque por edad lo tendríamos que valorar, pero sabemos perfectamente que va a ser un aspecto donde van a aparecer muchísimas dificultades, ¿vale? Cuando hay un retraso importante del lenguaje, la atención siempre va a estar alterada, la discriminación auditiva va a estar afectada, la percepción auditiva va a estar afectada. Es decir, que hay cosas que aunque no las hayamos valorado, sí sabemos que vamos a tener que trabajar, seguro, ¿vale? Mirad, imita gestos, movimientos con las manos, intenta imitar expresiones faciales y onomatopeyas. Quiero decir, está en una fase de imitación que sí que nos va a favorecer en el momento de la intervención. Perdona, es un caso que vamos a ver ahora, ¿vale? De retraso madurativo, de retraso global en general, y estamos viendo un poquito la parte del lenguaje, ¿vale? Mirad, bueno, no es posible valorar el ritmo, por ejemplo, temas de discriminación auditiva, porque no entiende en ese momento la consigna, ¿vale? En lo que respecta al juego, aunque en los vídeos no lo vais a ver porque es un juego muy dirigido, le cuesta mucho. Pensad en un niño de 4 años, 4 meses, cómo es el juego de un niño de 4 años, 4 meses, ¿vale?
que ya tiene un juego elaborado. Si tenéis contacto con niños, ya juegan, además ya tienen un juego simbólico, ya juegan a imaginar que su mano es un avión, ya tienen un juego muy representacional, ¿no? Ya juegan además a juegos de compartir, a respetar turnos, a hacer juegos de supermercado, médicos, tienen un juego muy rico, ¿no? Y entonces su juego en este caso es muy escaso. Tiende siempre a realizar los mismos tipos de juego y además necesita la mediación del adulto para jugar. ¿Por qué a mí me gusta valorar el juego? ¿Por qué consideramos que cuando valoramos lenguaje es importante valorar el juego? Porque el juego es la base del lenguaje. Y además es que en el juego están todas las bases regladas, respeto de turnos. Es un lenguaje muy rico el que se utiliza en el juego. Incluso aunque no hay lenguaje, ya desde muy pequeñitos los niños juegan de forma espontánea, ¿no? Cuando tenemos un retraso madurativo hay que valorar el tipo de juego, pero también hay que intervenir en el juego, porque a veces solos no pueden, no tienen suficiente capacidad psicolingüística, madurativa y neurológica para hacer un juego más elaborado. Siempre os remito a que os imaginéis un niño de esta edad, ¿vale? Aspectos anatómico-funcionales, funciones prelingüísticas, un volumen de voz bajo, una escasez de entonación y de ritmo, una resonancia ligeramente nasalizada, lo vais a ver ahora, debido principalmente al escaso movimiento de los órganos fonoarticulatorios. ¿Lo veis bien para poder hacer foto? Sí, de reflejo, pero... Creo que después a lo mejor se cuelga la presentación, o sea que no hay problema, ¿vale? Mirad, falta de sellado labial, vais a verle ahora. Aunque yo os pongo todo esto y es mucha información, después lo vamos a volver a valorar a través del vídeo, ¿vale? La configuración del paladar duro es normal, pero a nivel de paladar blando se observa que hay escaso movimiento, lo que llamamos una insuficiencia velofaríngea. Es un niño con muy poquita movilidad del velo del paladar. Lo que implica que va a haber mucha alteración en la articulación de sonidos. O sea, ¿qué es el paladar blando? El paladar duro es esta parte del paladar anterior, y la posterior, sí, la posterior donde tenemos la campanilla, la úvula, esa es la parte del paladar blando, ¿vale? Es fundamental el movimiento del paladar blando porque la resonancia varía mucho. Los sonidos nasales, el paladar blando está en la úvula, baja, y en el resto de sonidos el paladar tiene una función fundamental, tanto a nivel de alimentación como a nivel de pronunciación. Cuando este movimiento no es el correcto, cuando el paladar blando no tiene un movimiento adecuado, en este caso que además es algo exagerado, la resonancia se ve afectada. Pues estas resonancias nasales, rinolalias, lo vais a ver en su caso. Por eso cuando nosotros también trabajamos muchas veces soplo, beber en pajita, lo que es todo lo articulatorio, no solo lo hacemos para trabajar soplo. Me corriges si crees que no estás de acuerdo, ¿vale? ¿Tu nombre? Marta. Marta, porque ella también ha hecho logopedia y es así, podemos compartir, ¿vale? Si lo veis. Cuando trabajamos, por ejemplo, soplo o trabajamos succión en pajita, no estamos trabajando solo el sellado labial, la posición de los labios, la colocación, no, es que el velo del paladar está haciendo una función ahí importante. En su caso, por ejemplo, luego lo vamos a ver porque quiero que planteéis una serie de actividades. Quiero que a ver si entre todas podemos plantear una serie de actividades para trabajar órganos fonoarticulatorios, ¿vale? Mirad, una mordida abierta, la vais a ver, la implantación dentaria todavía tiene dientes de leche y es correcta, ¿vale? Puede imitar expresiones faciales, pero en general presenta muy poco movimiento de la musculatura facial y mímica. Y aquí vais a daros cuenta que es un vídeo además muy preparado, muy lento, no es una sesión normal de logopedia. Sí que vais a observar que, aunque imita todas las praxias, están muy trabajadas. Los movimientos de lengua, lo que llamamos praxias fonoarticulatorias, prácticamente los tiene todos conseguidos, excepto vibrar la lengua, vais a ver por qué, pero tiene una gran lentitud en los movimientos, ¿no? Una falta de coordinación. Y además, mirad, las mayores dificultades se observan en los movimientos que implican la participación del velo del paladar y cuando hay que integrar esos sonidos ya o esos movimientos al habla espontánea. Sílaba, palabra... Bueno. Voy a enseñaros
un poquito, ¿vale? Y después seguimos con esta parte y lo vamos a valorar. Como una recogida de datos, ¿vale? Y una valoración, una exploración de logopedia muy básica. Si no la queréis utilizar y os la queréis quedar, pero a mí me gustaría que en un momentito os juntéis, si queréis, aquí un grupito de 4, lo que vosotros veáis, ¿vale? Y de lo que habéis visto, ¿qué os ha llamado la atención? No hace falta que sea nada técnico, sino ¿qué os llama la atención de Santi? ¿Vale? A nivel corporal, a nivel orofacial, todo lo que se os ocurra. Yo esto os lo dejo igual, porque vamos a trabajar con él lo que nos queda un poquito de tarde. Después vamos a seguir viendo un poquito qué más características tiene, ¿vale? Pero a mí me gustaría que podáis más o menos, que podamos ver un poquito entre todas, pues ¿qué os parece, Santi? Vale. Mirad, podemos además ya valorar, ¿no? Y decir, bueno, pues yo creo que me faltan estos datos, ¿vale? Tenemos además orientadora y yo creo que también, ¿qué crees, por ejemplo, que necesitaríamos ya con esta edad, que le podríamos pasar de pruebas, que lo podamos luego compartir, ¿vale? Entre todas. Si queréis, hacemos como 5 minutillos de puesta así entre vosotras y lo compartimos, ¿vale? Como haríamos en una sesión de ISEP. Una cosa, ¿cuál es la diferencia principal entre el trastorno del lenguaje y un retraso madurativo? Bueno, es que es un diagnóstico diferencial. Cuando un trastorno del lenguaje, cuando hay un retraso madurativo, por ejemplo, tú puedes sospechar aquí que hay un trastorno del lenguaje, lo que pasa es que todavía es pequeño. Me comenta vuestra compañera qué diferencia hay entre un retraso madurativo y un trastorno del lenguaje. Mirad, es un diagnóstico totalmente diferente, no tiene nada que ver. El retraso madurativo es un diagnóstico provisional, es decir, aquí vosotras podéis sospechar que puede haber un trastorno del lenguaje, ¿verdad? A mí me gustaría que eso lo comentásemos ahora. Si pensáis que puede ser un trastorno del lenguaje, sí o no. ¿Qué pasa? Que es pequeño. Todavía son 4 años, 4 meses. Y entonces se da un margen a ver la evolución hasta los 5 años, incluso hasta los 6. En este caso es evidente que hay algo más serio. Pero en otros niños, por ejemplo, que a lo mejor hay un retraso madurativo, pues esperamos un poquito más, ¿vale? La gran diferencia en el trastorno del lenguaje es que son diagnósticos totalmente separados. El trastorno del lenguaje tiene una evolución muy lenta. La diferencia sería ¿qué diferencia hay entre un retraso del lenguaje y un trastorno del lenguaje? Eso es, ¿vale? Aquí estamos viendo un retraso global. ¿Pero creéis que esto puede ser un retraso del lenguaje? Si tuvieseis que dar un diagnóstico, ojo que no vamos a hacerlo porque no tenemos datos suficientes con un vídeo, ¿no? Pero diríamos que es un retraso o un trastorno. ¿Por qué diríamos que es un trastorno? ¿Qué creéis? Uno, por la edad, ¿verdad? Ahora lo vamos a ir viendo. Porque por eso os decía antes que hay que saber el desarrollo evolutivo general normotípico, ¿no? Un niño de 4 años, 4 meses, ¿cómo habla? ¿No? ¿Cómo se expresa ya? Lo podemos ver incluso con la exploración del lenguaje que os ha dado, no tiene ya una construcción de frases muy correcta, aunque tenga algunas alteraciones que se llaman evolutivas en la pronunciación, sobre todo, ¿no? Procesos de simplificación se llaman del lenguaje, ¿no? Que todavía tenga algún fonema que no pronuncia. Sí, pero es que no consigue reproducir. Eso es. Lo que tú le estás diciendo. Eso no es. lo consigue, ¿sabes? Claro, aquí estamos hablando de algo mucho más serio. ¿Podría ser un trastorno del lenguaje? Podría ser. Y entonces diríamos, ¿podría ser otra cosa? ¿Qué pruebas necesitaríamos para descartar que no sea un trastorno del lenguaje? ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque seguramente lo vais a ver, bueno, no lo vamos a ver, pero yo sí que os lo adelanto, y es que 2 años después se le valora y aparece una discapacidad. ¿Qué pasa en la discapacidad intelectual? En este caso, él tiene un trastorno del lenguaje asociado a esa discapacidad. En el trastorno del lenguaje como tal,
no tiene por qué haber una discapacidad, no tiene que haber una discapacidad asociada. Otra cosa es que en las pruebas verbales, en los trastornos del lenguaje, claro, den puntuaciones mucho más bajas y entonces el CI se vea afectado, ¿vale? Pero en un principio la comprensión no debería estar, o sea, el CI no debería estar alterado. ¿Qué pasa? Que claro, muchas de las pruebas que pasamos son verbales. Y luego además el trastorno del lenguaje no suele ser solo expresivo, perdonadme, es comprensivo. Aunque tú al principio dices, bueno, ¿no? Te da la sensación de que el trastorno del lenguaje solo afecta a la expresión, cuando ya se acercan a una edad de 8, 9, 10 años, afecta mucho a la comprensión. Porque en esa etapa está lo que es el cambio, es el razonamiento. O sea, es una etapa de razonamiento. Ya si nos acordamos un poquito de las etapas de Piaget, hay un cambio madurativo a los 9-10 años que se aprecia mucho en los trastornos del lenguaje. ¿Por qué además también podríamos sospechar que esto es un trastorno del lenguaje si no supiésemos que hay una discapacidad asociada? La atención un poco. La atención. Y porque además los trastornos del lenguaje son como muy resistentes a la intervención. Este es un niño que lleva ya en intervención 1 año y pico, ¿no? 1 año y medio, ya es mayor. Y aunque hay evolución, y la hubo después, la evolución es muy lenta. Un retraso del lenguaje tiene una evolución, cumple unos hitos evolutivos. Puede haber un retraso de 6-8 meses, pero al final va cumpliendo además los patrones evolutivos de adquisición del lenguaje, normalizados. En un trastorno del lenguaje no. ¿Vale? Pero es verdad que el retraso madurativo no es diagnóstico diferencial. Sería un retraso, ¿por qué la diferencia entre un retraso del lenguaje y un trastorno? ¿Vale? Venga. ¿Apuntamos alguna cosita más así que os llame la atención? Pues si lo queréis lo compartimos directamente, ¿eh? En general. En general a mí me llama la atención cuando empezó a cortar. Mirad, vamos a ver eso, a lo motor, por ejemplo, ¿vale? Es lento, ¿no? Más que nada le costaban. Esta vuelta, Tiene una lentitud global, general, a nivel psicomotor, ¿no? Se levanta. para recortar, girar. Eso decía tu compañera, ¿no? Primero se levanta, mira, ella dice, se levanta y se levanta de forma muy lenta, ¿no? Tiene unos movimientos muy lentos. Sí. Una falta de coordinación motriz muy importante. Claro, cuando intenta recortar, fijaos, ¿no? La dificultad que además él es muy rígido, ¿no? En ese momento y además no da la vuelta al papel. No, coge. Sí, además digo, madre que se lleva el dedo. ¿Por qué? Porque además si vosotros veis cuando recortan, ¿no? Cuando empiezan a aprender a recortar, ellos mismos giran el papel, o sea, ellos mismos buscan sus estrategias, ¿no? Él tiene una dificultad ahí importante a la hora de toda la motricidad. No aparece pintando, pero la motricidad fina está muy, muy afectada, ¿no? Decías muy bien, una incoordinación, ¿no? Que llama la atención. ¿Qué más os llama la atención? Así, por ejemplo, si tuviésemos que decir lo que son órganos fonoarticulatorios, la boca abierta. Bueno, tenía mordida abierta, ¿no? Sí. Puede ser respirador oral. Respirador oral. Estaba recién operado de vegetaciones, acordaos, también. ¿Vale? Pero es respirador oral. Siempre mantiene esa posición. ¿Vale? Voy a quitar la imagen para que no aparezca en la grabación. ¿Vale? ¿Qué más? Yo lo que noto, no sé, cuando la boca, cuando intenta hablar, como que esta parte se le... Él tiene una retrognatia, eso se llama, efectivamente, él tiene una mordida alterada, un poquito alterada. Y por eso dices que tiene como la mandíbula, ¿verdad? Cuando está normal, ¿no? Para adentro. Intenta hablar, es como que... Claro, efectivamente, es como el desarrollo de la mandíbula todavía no es correcto y además tiene la mandíbula inferior con una retrognatia. Eso es, sí. Que también le dificulta, lo que pasa es que como tiene tan poco movimiento. ¿Qué más os llama la atención? La lengua. ¿Cómo valoramos esa lengua? Claro, muy rígida, mira, él tiene una lengua muy hipotónica, lo que se llama una pero luego es muy rígido en los movimientos. Para mí no es un niño hipotónico, para mí tiene más bien
hipertonía. Lo que pasa es que los movimientos de lengua efectivamente no tienen movilidad. Tiene una lengua un poquito más grande, pero bueno, yo creo que eso también es debido a la falta de movimiento. Claro, aquí, en el ejercicio de praxias, él ya está muy trabajado, porque es un cuaderno que ha hecho durante muchísimo tiempo, no es la primera vez, ¿no? Entonces, claro, hay movimientos que él tiene, ya los tiene muy adquiridos, pero claro, esto en 4 años es algo que ya... O sea, eso es una de sus... Eso es parte de una intervención. El vídeo no es una intervención como tal, es para que veáis un poquito las dificultades que tiene, pero nosotros, una de nuestras actividades de intervención, de nuestros objetivos de intervención es mejorar la movilidad de órganos fonoarticulatorios. Yo me doy cuenta de la antigüedad del vídeo porque antes nos hacíamos el material, ¿no? Quiero decir que te haces tus tarjetas, ¿no? Estaba mirándolo y le digo, madre mía, porque ahora todo lo tienes en internet, pones praxias del lenguaje, ¿no? Y todo aparece. También es verdad que tener un cuento de praxias siempre viene bien, porque a ellos les gusta y además ayuda a manipular, ayuda a que ellos cambien la imagen, ¿no? A que lo hagan ellos mismos, que no lo tiene lo digital. A mí me sigue gustando hacer con ellos un cuaderno de praxias, donde aparezcan todos los movimientos de la boca con los sonidos correspondientes, ¿eh? Cuando hace las serpientes, que aparezcan incluso todos los fonemas, si puede ser, a través de la norma. Él lo tiene, lo que pasa es que el vídeo es muy largo y lo he cortado para que no se nos hiciera muy tarde. ¿Qué más os llama la atención? Repite muchas cosas. Mirad, muy importante, repite. Pensé que nos ibais, fíjate, eso se llaman ecolalias. ¿Y qué implica eso? ¿Por qué repite tanto? Y por la comprensión, el nivel de comprensión. Mirad, la ecolalia es una estrategia, es una herramienta de aprendizaje. Cuando son bebés, ¿qué hacen los bebés? Repiten, hacen ecolalia. Pero la ecolalia evolutivamente desaparece muy pronto. En cuanto aparecen las primeras palabras, las ecolalias desaparecen. No todas, claro. ¿Qué pasa en los retrasos del lenguaje, en los retrasos madurativos importantes? ¿Qué pasa en otras patologías? Discapacidad, autismo, que la ecolalia se mantiene en el tiempo. Cuando hay, esto es muy interesante, cuando hay ecolalia hay falta de comprensión. Y a mí, claro, aparte porque ya le conoces, es un niño que ya sabes que tiene una falta de comprensión importante. O, decía vuestra compañera antes, atención. Como tiene un nivel de atención tan bajito, la comprensión está afectada. Mientras no aumentemos los tiempos de atención, que aquí ya es un niño que se mantiene en mesa, que se mantiene mucho tiempo en mesa con una actividad muy pesada, que no tiene una gran motivación, o sea que, pero esos tiempos de atención van a mejorar también su comprensión. Cuando vino era un niño que no podía estar 2 minutos sentado en una actividad. Y además no incidíamos en este tipo de actividades, lo que hacíamos era trabajar prerequisitos, como la atención. A través del juego, a través de lo manipulativo, a veces es mucho más fácil con juegos de orientación, puzzles, lo que se os ocurra de atención conjunta, eso es. ¿Para qué? Para después poder trabajar lenguaje, porque mirad, hay un momento que mientras él está recortando yo le voy preguntando, ¿has venido con papá? A estar... para intentar ver si él puede ya hacer una actividad y puede también mantener un poquito de conversación, ¿no? Que implica una comprensión y que no solo esté centrado en una actividad motriz, cosa que antes no podíamos hacer. ¿Qué más os llama la atención? Eso es, que está muy trabajado en lo que se llaman gestos, ¿no?, de apoyo a la pronunciación. Hay múltiples de gestos. Yo en ese momento creo que eran los de Juárez. Y eso es el artículo, pero no lo digo. Eso es, que hace uno... mira, en el artículo lo que está haciendo es que estamos intentando trabajar que una artículo-palabra, ¿vale? Que por lo menos una casa, una campana, porque... Efectivamente, él tiene el gesto, pero todavía no ha generalizado. ¿Por qué? Porque mirad, y me meto un poquito en el lenguaje... ¿Cómo se comunica él? ¿Cómo le veis comunicarse? ¿Hace estructura de frase? No. Está en una etapa de holofrase. Mirad, ¿por qué os decía que es importante saber
¿Cuándo es la etapa de holofrase en un niño normotípico, en un desarrollo normal? Más para atrás, 12-18 meses. La holofrase aparece, ¿no? Es esa etapa de 12 a 18 meses. La holofrase es usar una palabra para intentar decir una frase que no la puedes pronunciar, no la puedes decir todavía por edad, ¿no? Tete, chupete, agua, quiero beber agua. Ñam, ñam, que ellos usan muchas onomatopeyas de pequeños, quiero comer, ¿no? Se acabó, quiero terminar, me quiero... Esa es la etapa de holofrase. Fijaos, él tiene 4 años, 4 meses, ¿vale? Para que veamos el desfase evolutivo, sobre todo a nivel de lenguaje. ¿Qué pasa? Que en intervención, pues intentamos unir con un gesto, artículo, palabra. ¿Qué intentamos? El artículo indefinido, o eso es lo que intentamos en un principio. ¿Por qué? Porque es el de primera aparición. Aparece antes el artículo una que el la, ¿vale? Que el definido. Entonces, y además, fíjate, lo haces de forma instintiva, no lo haces a veces ni siquiera programado, porque cuando tú trabajas lenguaje muchas veces lo haces de una forma espontánea. Trabajas primero el artículo indefinido, ¿vale? Decíais la imitación y los gestos de apoyo, decías tú antes, ¿no? A él los gestos de apoyo para la pronunciación le han venido muy bien. ¿Por qué? Porque recuerda el sonido de la K, ¿no? Con un gesto. Yo creo que en ese momento usaba son los gestos de apoyo de Juárez, me parece que son de Montfort, pero hay muchos. Si buscáis gestos de apoyo a la pronunciación vais a encontrar muchos. Personalmente a mí sí que me gustan los gestos que tienen una relación con la posición de la lengua y de los labios, ¿vale? Hay muchos gestos, pero para darle un significado yo prefiero aquellos que tienen un significado o visual o auditivo. ¿No? La M, por ejemplo, con los 3 dedos. ¿Por qué? Porque son más fáciles de recordar. Hay niños que no lo necesitan, pero cuando hay una dificultad son más fáciles para recordar. Que tengan pues, la explosión del fonema, ¿no? Que sean mucho más fáciles para recordar. Y de hecho a él le ayudaba mucho en la intervención. Claro, le veis que efectivamente, ¿no? Como él se apoya, pero en aislado empiezan a salir algunos sonidos, ¿vale? ¿Qué más os parece? Porque claro, siempre es más fácil valorar el aspecto expresivo que el comprensivo, porque además también los vídeos muchas veces son muy cortitos para hacernos una idea de cómo está el aspecto comprensivo. Pero, ¿qué pensáis de su lenguaje comprensivo? Que no se acuerda del cuento que le han contado. Uno, No lo comprende. no comprende, fijaos. ¿Por qué no lo comprende? Porque no tiene la atención necesaria. Porque no tiene atención y porque yo creo que no es el adecuado a su edad. Yo creo que en ese cuento yo me equivoqué. Mucho contenido, a lo mejor no es tanto el contenido, estábamos en Navidad y yo pensé que a lo mejor lo podía entender. ¿Qué pasa? Lo hice con pictogramas, que también he visto que todo ha evolucionado, porque estamos con Boardmaker y ahora Sarasac, ¿no? Pero me encanta verlo porque son muy parecidos, ¿no? Lo hice en blanco y negro, a propósito, para que hubiera poco estímulo, ¿no? Porque ya sospechaba que la comprensión estaba muy afectada. Pero ¿qué pasa? Más que haya mucha información, es que es abstracto. Yo creo que hay muchos elementos que para su edad cronológica, un niño seguro que lo entiende, pero para su edad de desarrollo no es el cuento adecuado. Creo que yo me equivoqué en ese momento, porque ahora quiero que veamos un poquito intervención, ¿vale? ¿Por qué creéis que qué habéis visto para que no lo comprenda? Yo creo que no comprendía la relación entre lo que le pasaba con el rey mago, en este caso con la emoción. Muy bien, no hay relación en ese momento que un niño de esa edad lo hace, y porque él tiene las emociones básicas, las controla, es decir, alegría, tristeza, enfado, pero muy bien ahí. No hay relación, o sea, sí puede entender que algo se rompe, Pero no
lo general. Pero no, eso es. Porque él, por ejemplo... Entiende cosas, el árbol, ¿no? Que lo ve. Claro, eso es muy contextual, ve el árbol, es Navidad, eso sí. Pero fíjate, él en ese momento, porque además se le ve en la expresión facial, cuando él se rompe algo en la intervención, lo pasa mal, porque además no le gusta que las cosas y a veces él tiene conductas de romper también, y él sabe que eso es cuando lo rompe él, que no está bien, y cuando se le rompe se disgusta. ¿Qué pasa? Que aquí no lo entiende, fijaos. Es un nivel de abstracción y es una historia que parece muy sencilla, que yo la hice con esa intención, mucho más sencilla y no la comprende, ¿vale? Quizá a nivel comprensivo, y ahora quiero que me ayudéis ahí vosotras, a ver qué tipo de actividades podríamos hacer para trabajar a nivel comprensivo, pero ahora lo vemos, ¿vale? Mirad, yo os pongo ahí un poquito cuál es su nivel de desarrollo, ¿vale? Os pongo, en lo referido a vocabulario es bastante inferior al esperado a su edad cronológica, ¿vale? Sí que reconoce nombres de objetos familiares, colegio, familia, partes del cuerpo, animales, muy trabajado, recordad que además está en el colegio también, transportes, juguetes, aunque no los nombra, es decir, su nivel comprensivo es un poquito más elevado que su nivel expresivo. Que si señalamos, es decir, si hacemos actividad no verbal, sí puede comprender más lenguaje del que luego puede expresar. Eso es importante de cara a una intervención, porque a veces nos limitamos en la adquisición de vocabulario por lo expresivo, pero él sí puede ir aprendiendo a través de imagen, ¿vale? Puede realizar algunas actividades de categorías, mirad, de categorización, que esto se hace desde 2-3 años, categorizar por animales, por transportes, por colores, ¿vale? Pero muy básicas. Y muestra dificultades en actividades de asociación y de razonamiento. Y mirad, en ese momento no es capaz, esta expresión no me gusta mucho, le cuesta realizar secuencias de 2-3 viñetas, es decir, todo el espacio temporal, que en esta edad ya una secuencia de 2 o 3 viñetas sí pueden realizar, él no puede, ¿vale? Porque hay una afectación en el espacio temporal importante. En el vídeo aparece cómo anticipamos con 2 pictogramas, ¿no? ¿Por qué creéis que es importante anticiparle en su caso? Para que sepa que vamos a una cosa y cuando... Claro, cuando empieza una y cuando... Eso es, mirad, él tenía algunas dificultades de conducta, rabietas o... es normal, pero cuando hay un problema de comprensión ayuda mucho en la intervención a anticipar también de forma visual. Esto que normalmente hacemos mucho en TEA, ¿no? Lo tendríamos que hacer en general. La anticipación con secuencias. Mirad, yo estoy en un aula TEA ahora mismo y todo infantil tiene su secuencia del día, la rutina del día con los pictogramas. No tenemos en todas las aulas niños TEA, pero no sabéis lo que le ayuda a todos los niños, sobre todo en 3 añitos, a saber cuando empieza ese periodo de adaptación, a que tú tengas visualmente que estoy en el almuerzo, que luego viene el patio y que en breve me voy a ir a casa, ¿no? Pues en un niño con dificultades de comprensión, os podéis imaginar. A mí en la intervención siempre me gusta, aunque sea un retraso del lenguaje, anticipar de forma visual. Porque además el apoyo visual les da muchas posibilidades de poder señalar, de poder pedir, ¿no? Él pedía a través de agenda, ¿no? Porque no tiene lenguaje, una agenda básica para pedir, quiero jugar a, para estructurar frase, ¿vale? Bueno, una cosita, se me ha ido el tiempo, ¿no? Es que yo me enrollo en las sesiones clínicas. Mirad, a nivel de uso del lenguaje, él tiene una escasa iniciativa a la hora de comunicarse. Tienes que tirar de él para que se comunique, ¿vale? A no ser que haya algo de su interés. Tiende a señalarlo con la mano, pero no expresarlo de forma oral. Puede utilizar lenguaje para expresar deseos, no le habéis visto en otro vídeo, donde expresa, donde ha traído, nos lo traen por escrito, qué le ha pasado a su abuelo, que ha estado en el hospital, pero sabemos esa información, ¿no? Estas agendas de ida y vuelta, escritas, que nos puedan facilitar porque él tiene intención de comunicar y de expresar lo que le ha pasado, pero no puede. Entonces, ¿qué hacemos en la intervención?
Intentar tener esa información de qué ha pasado en casa. Ahora es mucho más fácil. Antes tirábamos de cuaderno, ahora con el WhatsApp es algo, porque tú tienes las fotografías, porque eso ayuda mucho a que ellos puedan expresar a través de una foto lo que les ha pasado. Porque él tiene más intención comunicativa, pero no la puede expresar. Y eso es muy importante en la intervención. ¿Vale? Puedes saludar, despedirse, pero fijaos, necesitas siempre la mediación de un adulto para poder hacer un intercambio comunicativo básico. ¿Qué creéis que le pasa en el cole? Con este tipo de lenguaje, con 4 años. Claro, empieza a haber problemas de conducta, porque ya los niños tienen un juego un poquito más colaborativo. Todavía hay un poco de juego individual, pero ya empiezan a hacer sus grupitos con 4 años. Y él no tiene suficiente capacidad lingüística para poder comunicarse. Por un lado, claro, se aíslan del grupo y por otro aparecen rabietas que dices, era un niño muy tranquilo, ¿no? No lo he puesto a propósito, era un niño muy tranquilo porque evolutivamente estaba en esa fase. Los niños tienden a ser niños, es verdad que hay niños más tranquilos, pero tienden a ser niños. ¿Qué pasa? Que empiezan a aparecer rabietas y la profe te dice, es que antes era un niño tan bueno, ¿no? Es que no tiene esa capacidad y claro, de alguna forma tiene que expresar. Suelen ser niños que a veces pueden pegar. ¿Por qué? Por una falta de comunicación, no porque haya un problema de conducta, es muy diferente. La alternativa ahí es intentar visualizar, intentar darle un apoyo visual a esa falta de lenguaje. O bien con un bimodal, que veis que a veces él gesticula, que el bimodal es muy sencillo, comer, beber, y le ayuda, y casi todos los niños de esa edad pueden interpretarlo, ¿vale? Para poder él comunicar de alguna forma, quiero jugar, ¿vale? Quiero comer, se acabó la actividad, aunque no pueda hablar. Y además es una forma de un sistema aumentativo que le va a permitir después hablar, porque el bimodal sigue la frase, sigue la estructura gramatical, entendedme, ¿vale? Para decir la niña come, le ayuda mucho también a estructurar una frase. ¿Qué más? Porque se me va a ir el tiempo. ¿Qué os plantearíais en un caso así a nivel de intervención con 4 años, 4 meses? ¿Qué creéis que es prioritario? ¿Qué creéis o qué pensáis del caso? Vamos a compartirlo un poquito, 5 minutos. Yo, por ejemplo, el tema de lo de la agenda lo llevaría también al contexto del cole. Muy bien. Para que también, pues, oye, pues, ¿qué ha hecho en el cole? Pues hoy Eso es. una actividad de buscar huesos en el recreo, pues. Para que eso es. Vayas tú a la terapia, oye, pues. Que traiga. Buscando huesos. Claro. ¿Qué tipo de agenda? ¿Te llamas? Virginia. Virginia, ¿tú estás trabajando? Sí, en un centro de atención temprana. Se te nota muchísimo. Sí. Pues a nivel pues, de dibujos. ¿De pictogramas? Sí. Vale. Los uso también o pictogramas o hay padres que lo dibujan. Muy bien, también. Dibujan un monigote. Eso es. Ha comido espagueti y dibuja un monigote con un platito. Muy bien. Esto es importante. Mirad, yo dibujo fatal, ¿no? Entonces, Sí, yo también. lo he intentado y no me sale. Además, lo he intentado y no. Para eso están los pictogramas que son súper rápidos ya. Mirad, incluso ya en cualquier móvil, Dictapicto, ¿no? Las aplicaciones como Dictapicto son rapidísimas. Enseguida, además la puedes con voz y ya te aparecen los pictogramas de Arasac. Pero dice, yo tengo padres que dibujan fenomenal también y muchas veces entienden mejor la agenda de los papás y la hacen con ellos. ¿No? Pues que nos cuenten un poquito qué ha pasado en el cole o qué han hecho en el cole o lo que han hecho en el fin de semana. Una agenda de comunicación en el caso de Santi es fundamental, principalmente con estímulo visual básico. ¿Y pondríamos palabra o no? Bueno, ¿por qué no? Apoyando al dibujo. Palabra, cuento, ¿vale? Lectura global. Yo sí lo pondría, porque este niño va a acceder al lenguaje a través de seguramente al final por la lectura global básica y además va a acceder a la lectoescritura tiene que ser por lectura global, seguro al principio, porque además tiene tantas dificultades fonológicas que el aprendizaje de la lectoescritura está súper comprometido. Entonces, yo plantearía
Una agenda en este momento, en esta edad, visual, con pocos elementos. 2 o 3 pictogramas de lo que ha hecho, lo más significativo del cole, de casa, un dibujo, no hace falta que sea algo elaborado, efectivamente. Eso para mejorar su intención comunicativa, su lenguaje comprensivo, su lenguaje expresivo, ¿vale? Porque ya va a poder incluso hacer estructura de frase con su agenda. ¿Qué más? Órganos fonoarticulatorios. Hay que hacer un trabajo mucho de praxias. Él iba a logopedia y luego iba aparte a un centro privado a trabajar todo lo orofacial a través de masajes, mucha fisio, es un niño de mucha psicomotricidad y fisio, porque esa movilidad puede, y mejoró, puede mejorar. Hay que mejorar la movilidad de órganos fonoarticulatorios porque le limita mucho a nivel oral, le limita muchísimo. ¿Vale? Esos procesos que tiene de lenguaje, que no todos van a desaparecer, porque ya si a esa edad es así, es muy difícil que desaparezcan todos, pero puede mejorar muchísimo. Y además porque hay que trabajar lo fonoarticulatorio. ¿Y van a fisios específicos para la parte facial? Él sí iba a fisio específico. Tenía un fisio que trabajaba Castillo Morales, una técnica específica para todo el tema orofacial. Castillo Morales es la técnica. Sí. En ese caso, él iba a una técnica específica. ¿Por qué hay que trabajar todo lo articulatorio? Además, porque era un niño, decíamos que tenía problemas de alimentación. Masticaba muy poco, muy lento, claro. Entonces, la alimentación era una alimentación muy básica, muy lenta y además para la formación orofacial es fundamental. Las praxias no solo tienen un significado articulatorio, ¿no? Sino también la deglución era típica. Ese sellado labial había que trabajarle. La lengua, claro, una deglución, seguramente luego sea un niño de ortodoncia. ¿Qué más? Yo os dejo. La respiración, ¿no? La coordinación fonorrespiratoria, efectivamente, hay que trabajarla porque es un niño que además respira de forma oral. Siempre que trabajamos praxias, o sea, articulatorio, perdonadme, yo intento también trabajar respiración. Una pregunta, ¿la forma en la que habla tan bajito es porque lo hace con el aire o...? Yo creo que es que hay una falta de coordinación fonorrespiratoria muy, muy importante. ¿Cómo se trabaja? Bueno, en su caso era difícil porque trabajábamos tumbados, con el saquito, respirar por la nariz. Pasa que estaba un poquito limitada la comprensión, ¿vale? Pero sí que es verdad que empezábamos con algunas actividades de relajación, tumbados boca arriba, subir el saquito con la tripa, respirar por un lado de la nariz, respirar por el otro, hacer soplo, ¿vale? Para ganar fuerza también y mejorar la respiración costodiafragmática. Pero en su caso, además, costaba un poquito por el nivel comprensivo. Se aburría. Los niños pequeños ya hay muchas cosas para trabajar, y además hay muchos cuentos que trabajan respiración, que son... Hay un cuento que a mí me encanta, os lo quiero recomendar, Respira, se llama, para trabajar respiración en infantil, es una maravilla, que trabaja diferentes técnicas a través del cuento, respira, así es, y ayuda mucho para hacer prevención del lenguaje y para hacer... Pero en su caso, por ejemplo, no podría ser. Sí que intentábamos, porque además le venía muy bien la relajación, lo más visual. Claro, luego... tumbado funcionaba fenomenal, sentado funcionaba un poquito peor y luego ya intentábamos pues soplar silbato grande, trompeta grande, el globo era imposible, hacer pompas era muy difícil porque todavía tiene muchas dificultades para mover en ese momento, pero todos los ejercicios de soplo que implican una coordinación de respiración importante, soplar sobre todo con contacto, es más fácil trabajar el soplo de boquilla con algo más grande al principio, flauta, trompeta y luego ir disminuyendo, a las pompas que requieren muchísima más coordinación y él se frustraba además. Es un caso
muy extremo de retraso madurativo no es un retraso madurativo al uso, pero sí que es verdad que nos permite ver como especialistas, yo siempre lo traigo por eso, que tenemos que conocer también cuál es el desarrollo normal. Y a partir de ahí decir, claro, es que estamos hablando de un desfase de 1 o 2 años. Aquí ya estamos hablando incluso de un desfase de 2 o 3. Ya un desfase de 12 meses, 14 meses, ya es una cosa más seria, ¿no? Y es importante que antes de llegar al retraso madurativo sepamos, ¿no?, cuál es la fase de desarrollo evolutivo del lenguaje normalizado, ¿no? Pues hasta aquí, no sé, ¿alguna cosa que queréis preguntar? ¿Dónde estás trabajando? En el Centro de Atención Temprana en Alcobendas. En Alcobendas, APAMA. ¿Y estás como logopeda? Sí. Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Muy bien, estás contenta, ¿no? Sí, contentísima. Atención. Además veo casos como Claro. este niño. Es que a atención temprana llegan casos con una patología importante, la verdad. Pero es bonito y es importante trabajar con la patología, porque una vez que aprendes a trabajar patología, ya sabes trabajar todo. Entendedme lo que os quiero decir. Si yo no hubiera visto casos patológicos importantes, pues no podría estar ahora trabajando seguramente autismo. No sería capaz, ¿no? No quiero decir que, por ejemplo, en el caso de nuestra compañera que está trabajando lectoescrituras, que tela, la lectoescritura, las dislalias, que a mí me parecen, no son tan fáciles como parecen, las dislalias, que siempre ha sido como... La dislalia es un problema de articulación. Ella tiene niños con dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura, ¿no? Que ojo lo que hay ahí detrás, porque puede ser un problema de lectura global, puede ser un problema de ruta fonológica, bueno, ¿no? Pero cuando hablamos muchas veces de las dislalias, ¿no?, que son sencillísimas, ojo con las dislalias, porque a mí, por ejemplo, ha sido de las cosas que más me ha costado trabajar muchas veces, porque tienes que trabajar la coordinación fonorrespiratoria, porque a veces hay una mala oclusión que no... O sea, que luego cada parte de la logopedia... Claro. ¿Qué pasa cuando vemos casos así? Pues que en el fondo aprendes también a ver la patología, a distinguir la patología del retraso de la normalidad, entre comillas, ¿no? Y es importante que lo sepamos. Pues nada, un placer estar con vosotras. Espero veros por aquí.